Heréndira Cruz Villegas Fuentes cuenta con 2 licenciaturas, una en Derecho y otra en Ciencias de la Comunicación, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Ciencias de la Educación con grado de especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente cursa su doctorado en Docencia e Investigación Social. Es profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM y fue la primera mujer fiscal de búsqueda de personas desaparecidas de la Procuraduría General de la República. Ha ocupado otros cargos de alta responsabilidad en la administración pública, incluyendo el de cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relatora de libertad de expresión y defensores de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, comisionada especial de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado de Oaxaca. Fue también directora del Centro Nacional de Comunicación Social, AC. Recientemente participó en la segunda terna para cubrir el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es la abogada general de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, así como la encargada del despacho de la Subsecretaría de Diversidad Cultural de esta misma institución. Aquí estamos con Heréndira Cruz Villegas. Gracias, querida amiga, aquí en tu casa. Queridísimo, de verdad qué gusto estar en un programa que los domingos nos da ruta clara de los análisis, que lo veo en familia con mi madre y nos encantan los análisis que planteas. Muchas gracias, John, por tener este honor de estar contigo y con un amigo muy querido como tú. Al contrario, querida amiga, saludos a tu mamá, televidente, sí, entonces. Como niña chiquita, mamá, te mando muchos saludos. Qué bonito, pues también eres profesora aquí mismo en la Facultad de Derecho. Tengo 30 años dando clase en Derecho y bueno, yendo y viniendo, como tú comprenderás, en las luchas y las causas de este país. ¿Cuál es la clase que más te gusta impartir en la facultad? Me da mucho gusto dar clase de Derecho Indígena. Fíjate que logramos hacer una reforma de la currícula escolar en Derecho y poner como una materia obligada, no como optativa, el derecho indígena, porque pocas veces vemos los sistemas normativos internos en una dimensión de un país pluricultural que dice 69 formas diferentes de decir México, y esto es muy importante porque a veces invisibilizamos o vemos una lógica de mucho folclore y no dimensionamos el aporte del derecho indígena en lo cotidiano, en las formas de mediación, en el trabajo comunitario, en el trabajo formalizado, en lo agropecuario, por ejemplo, en el derecho agrario, o en la cuestión también de la perspectiva de los derechos humanos en el sentido profundo que nos dice la OIT. Entonces me da mucho gusto dar esa clase. ¿Cuáles son algunas de las aportaciones más importantes de los pueblos indígenas, no solo a los usos y costumbres, sino al derecho, a la ley? Sí, creo que la forma más importante, en mi opinión, del aporte de los sistemas normativos internos al derecho positivo, como se denomina formalmente, son los mecanismos de mediación. Los procesos de trabajo comunitario en las comunidades indígenas hablan mucho, platican mucho antes de cualquier sanción. Entonces me parece que estas formas claras de participación muy importantes, que son el precedente de las consultas populares y de los mecanismos donde los pueblos indígenas deben de ser atendidos adecuadamente bajo los estándares más altos para la decisión de sus territorios. Y creo que otro aporte también muy importante es en esta lógica de una redimensión del castigo, es decir, en la perspectiva comunitaria no existe ni siquiera la palabra castigo, ¿sabes? Existe la forma de participación comunitaria de los tequios, y es una lógica de sustituir el castigo por una forma más bien de servir, de participar. Y creo que la tercera aporte formal del derecho tiene que ver con estas dimensiones de lo colectivo. El derecho colectivo es fundamental porque no solamente tenemos todavía una deuda con el artículo 27 que fue reformado en la época de Salinas. Lamentablemente se hicieron una serie de reformas al primero, se hicieron una serie de bloques de reformas, pero fíjate que al 27 todavía nos debemos revisar y reformar y reconstruir esta lógica que dio la Revolución Mexicana, que es el derecho colectivo. Y esto es fundamental para este momento. Pues toda una aportación a la paz, a la democracia, aunque Hans Kelsen se enoje, ¿no? Porque Hans Kelsen dice que pues, el castigo es lo central del derecho. Sin el castigo no hay ley.
y aquí hay otra forma totalmente Sí, diferente. la lógica filosófica del crimen y castigo, ¿no? Que tiene todas estas dimensiones, también un poco de lo que heredamos del derecho romano, de estas dimensiones del pecado y de una dimensión diferente que en efecto tendríamos que ir redimensionando en una lógica de territorios de paz, de diálogo, de reconstrucción de estos tejidos, a partir de estos saberes que en la comunidad existen y que son súper importantes y que son vigentes todavía, ¿no? Pues qué importante todo lo que has trabajado, tu trayectoria de trabajar en estas cuestiones de derechos humanos, de paz, desde la sociedad civil, con CENCOS, en Oaxaca, a nivel federal. Y recientemente tuviste el privilegio de comparecer en el Senado de la República por propuesta del presidente López Obrador como candidata, bueno, integrante de la segunda terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué sensaciones tuviste al asumir esa posición y cómo fue la experiencia para ti? Pues es un honor, primero decir que un presidente de la República pueda, en un caso de los abogados, sabes que es tu mejor elogio, decir vas a estar en la Suprema Corte y que puedas participar en una terna donde se me brinde la oportunidad de presentar propuestas. Y para mí lo más importante fue haber planteado en la tribuna del Senado propuestas concretas de lógicas pertinentes en materia, primero, de justicia cotidiana. Yo creo que ningún caso debería ir en una dimensión judicializable, si no es que se previene en el territorio. Y la justicia cotidiana es un elemento toral, me parece, en ese sentido, porque te da los elementos justo para las mediaciones, para los diálogos, para la reconstrucción del tejido social y de seguridad ciudadana, que es un tema fundamental, tener esta visión mucho más amplia de la seguridad, no en una lógica punitiva, sino en una lógica de desarrollo. Entonces, este es un primer punto. El segundo punto es todo el tema que nos debemos en materia de amparo. El amparo en México, si bien es cierto, es fundamental y fue el aporte histórico del derecho mexicano al mundo y América Latina particularmente, tenemos que ir reformando y agilizando mecanismos también para los dispositivos formales del amparo. Entonces, poder presentar también propuestas ante el Senado fue muy importante para mí y ser escuchada también por los tomadores de decisiones en ese sentido. Y por supuesto, pues una Suprema Corte que esté más ad hoc a una realidad y sobre todo cercana. Yo siempre te habla, y tú me conoces, una persona que afuera de la Suprema Corte hace 2 décadas nos echaron sal pimienta, bueno, hace 10 años todavía nos golpeaban por ir a llevar casos de pueblos indígenas o de mujeres. Y esto nos evidencia, mi querido John, toda una misoginia, un clasismo y un racismo en nuestras instituciones del orden judicial. Entonces, poder proponer desde una visión de los derechos humanos que es toral, este nuevo proceso que la reforma se ha dado con el primero constitucional, pues tender también los instrumentos formales para esto. Y qué mejor que una Suprema Corte que pueda tener una visión de estas dimensiones formales y de una lógica diferente que permita que la gente se sienta atendida y se sienta realmente cobijada por esta instancia suprema, ¿no? Estuvo aquí hace un par de meses Leñe Batres, la que entró, que estaba en tu terna, que coincide plenamente con lo que propones, y también ha sido pues víctima de mucho misoginia, racismo, clasismo. La ministra del Pueblo, ella misma, bueno, la han puesto y ella lo asume. Y qué bueno, por su la gente no trayectoria. está acostumbrada a tener un perfil de una abogada súper profesional académica, pero que tiene esta idea de estar cerca de la gente. La Suprema Corte siempre se visualizaba como, pues... Después de Dios, ¿no? Así decían en la lógica de la jerarquía de la norma, ¿no? Bueno, estaba la mamá, la Suprema Corte, que les dice el triángulo de Kelsen, ¿no? Hasta de memes y de chistes, pero es real. O sea, al final del día, primero, qué bueno que hay una Leñe Batres en la Suprema, porque ha ido a desmitificar primero y a resignificar los procesos de justicia en este país. Y el hecho mismo que ella tenga una posición formal ante decisiones de un órgano colegiado como esto, en esta dimensión, me parece que deja un buen precedente y que ojalá se abran estos procesos para darle un aire fresco a la Suprema Corte, generar
que incluso hacer una lógica itinerante de la Suprema Corte, una lógica que permita también tener una Suprema Corte que hable 69 lenguas también, porque los pueblos indígenas hay precedentes muy nuevos, John, o sea, hace apenas 4 o 5 años apenas se está haciendo una dimensión de juzgar con estas perspectivas o con la lógica de género, que bueno, también doña Olga Sánchez Cordero dejó un precedente fundamental en este sentido, o Margarita también, pero creo que Lenia tiene un papel fundamental en este proceso de transformación de las instituciones del Estado mexicano, y particularmente el Poder Judicial tiene que ser reformado muy seriamente, y ella ha dejado un buen trabajo todos los días en este sentido. Pues cuéntame, porque es el tema de hoy, esto de la reforma judicial. Los mercados enloquecen, preocupados de lo que va a pasar ahora en septiembre con la reforma judicial. En los medios de comunicación están, bueno, los corporativos, los medios más cercanos a la oposición han estado pegando y golpeando todos los días esta propuesta que puso sobre la mesa el observador el 5 de febrero, y no sabemos si va a ser la misma reforma que se presenta en septiembre o modificada, etcétera, pero en general esta idea de democratizar el Poder Judicial, y en particular el tema de la elección popular de ministros hasta jueces de distrito, está generando mucha polémica. ¿Qué opinas tú? ¿Dónde te posicionas? Mira, yo creo que es muy importante primero que analicemos muy seriamente, porque creo que la reforma que planteó el presidente el pasado 5 de febrero fue importantísima, porque nos habla de una nueva mirada del Poder Judicial, primero, ¿no? Segundo, esta mirada tiene una coherencia básica, sobre todo porque tenemos que observar no solamente una lógica que puede tener un supuesto riesgo, que puede ser la politización del Poder Judicial, que ese es un tema, pero creo que lo real es que nos obliga como sociedad a que se entere la gente de qué es la Suprema Corte. Creo que ese es el fondo del asunto. Es decir, no es que vayamos a tener un partido político y entonces vas a votar por X o Y ministro o juez, ¿no? No tiene que ver con una lógica político-partidaria. Creo que tiene que ver más bien con una dimensión de la polis griega, donde la gente se entera, donde la gente sabe para qué sirven estas instituciones, y evidentemente, pues participar. Por lo menos la última encuesta, John, es muy elocuente. El 60% de la población mexicana ni siquiera ha oído hablar de la Suprema Corte, no sabe qué hace la Suprema Corte. Incluso mismos alumnos, en muchos sentidos, varios amigos y compañeros que damos clase, los jóvenes que están formándose todavía tienen dudas incluso sobre eso. Entonces, habla de esta falta de cercanía de un poder judicial, y particularmente de los órganos de procuración de justicia y de impartición de justicia. Creo que el punto tiene o va de la mano con una lógica también de procuración de justicia. Entonces, ver de una forma integral esto es fundamental. Segundo, el proceso de una lógica de elección también te habla, no una lógica populista de que, bueno, ahora vamos a votar porque el que mejor me cae, o la más guapa, o el que más chispa, o el que mejor cuenta chistes, porque de pronto también se puede trivializar, ¿no? Y entonces estamos en un riesgo muy, muy claro en ese sentido, sino más bien señalar primero quiénes son, cuál es la historia de las personas, porque también muchas veces esto no se entiende. Hay gente del Poder Judicial valiosísima, John, que tiene 30, 40 años. Ahora que tuve la oportunidad de estar en este proceso de la Suprema Corte, tuve la oportunidad de dialogar con muchísima gente del Poder Judicial. Y de verdad, John, es impresionante la gente que deja su vida en el Poder Judicial, que son secretarios de estudio y cuenta, que son gente que no se ve, pero que está ahí, que hace posible que esas estructuras de Estado estén. Entonces, visibilizar a los invisibles también es importante. Y por último, otra de las partes que todo el mundo se ha ido por el proceso justo de elección, pero hay un tema de fondo. Y el tema de fondo del proceso que nos plantea el presidente es justamente cómo se toman las decisiones dentro del proceso. Está proponiendo la reducción de ministros a 9 ministros y ministras, y que permita esta posibilidad de tener solo 2 salas de atención, y que estas salas puedan tener también mecanismos mucho más ágiles de toma de decisiones, que ese es otro tema que está pendiente. También puede pasar 10 décadas, una década, 3 años,
no sabes cuánto, para que se resuelva algo, John. Entonces, me parece que esta agilización de toma de decisiones del Poder Judicial es un tema toral de la propuesta que hace el presidente, y también algo que tiene y que está de la mano es la forma en la cual se toman las decisiones en los territorios. Es decir, están los jueces y magistrados de distrito, como tú bien señalas, y que tendríamos que estar renovándolos y tal, porque también se vuelven o se enquistan también. Entonces, me parece muy importante cómo hace esos mecanismos de renovación que se plantean también en la reforma, por cada 5 años ir renovando, sí, para ir dando circulación. No estás diciendo que los va a correr ni nada, simplemente es circulemos, airemos, para que entonces se den mecanismos mucho más pertinentes de acuerdo a las necesidades territoriales. También se plantea la autonomía plena del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, con una figura interesante. Esto es muy importante porque actualmente hay un autoritarismo dentro del Poder Judicial. La ministra o el ministro presidente, en su caso, encabece la Suprema Corte de Justicia, pero simultáneamente el Consejo de Judicatura Federal, que es el que administra y controla y reparte el recurso y evalúa a los jueces y los magistrados. Entonces es un superpoder el que tiene la presidenta hoy o el presidente antes de la Suprema Corte. También la manera en que se va a organizar lo de las candidaturas para la elección también es importante, ver los detalles. No es que cualquier persona se postula como en una elección popular normal o que un partido los patrocine, sino que hay un proceso de que, lo que se propone, pues la presidencia propone 10, el Congreso Senado, otros 10, no sé qué otro. Las instancias académicas también. En fin, hay propuestas tienen que pasar por un filtro, pues, ¿no? Tienen que ser todos los candidatos y las candidatas con suficientes conocimientos y capacidades para esta posición, y luego ya finalmente se va a elección. Yo en lo personal, por ejemplo, se me antoja de repente también explorar otro mecanismo, que es el sorteo. Sí, como ha pasado en la lógica legislativa, ¿no? Que de pronto también democratiza. Los consejeros electorales, por ejemplo, más recientemente. Sí, que el tema del INE. Acusan de que Andrés Manuel y Morena colocó a leales en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, pero cuando ves el procedimiento, lo que hay es un comité técnico de evaluación. Yo mismo participé en ese comité en 2020. Esto fue más reciente, 2023. Un comité revisa los perfiles, aplica exámenes, ¿no? Genera un grupo de finalistas, quintetas, 5 personas para cada vacante, y si los partidos políticos no se ponen de acuerdo, si no entran, si no hay acuerdo pues entre ellos, entonces ya se genera un sorteo entre ellos 5, entonces la persona que entra no le debe a nadie. Una de las formas mejores para desvincular a los ministros o los consejeros del juego político es esa vía, porque eso es lo que se está buscando. En los Estados Unidos, que muchos que critican a esta reforma son luego muy proamericanos, muy pro sistema ahí, claro, ¿no? Pero ahí justamente los jueces de distrito se eligen en todo el país, los jueces locales sobre todo. Entonces, esto no es algo, no deberíamos temerle al planteamiento. Sí, claro, meternos en los detalles, pero se va a generar una histeria terrible, ¿no? Pero porque justamente traemos todo un dispositivo de una política, digamos, como una cultura política poco afortunada en México, ¿no? Es decir, que también todavía tenemos reticencias a innovar, ¿no? Y entonces estas formas de innovación, dijera muy bien nuestro escritor peruano Vargas Llosa, a veces tenemos un pista que llevamos dentro y esto nos da miedo, ¿no? De pronto que se innove, que se renueve y volteamos y el dinosaurio sigue ahí presente. Entonces, creo que tu propuesta me parece muy sensata en términos de generar formas muy innovadoras, con filtros muy claros y sobre todo con una lógica de probidad. Creo que el tema de fondo, que toda la población, la gente dice, es el tema de la probidad y de la cercanía. Y esta parte debe de ser garantizada con ciertas lógicas y estándares también de atención. Ahora, definitivamente la incertidumbre que puede generar, pues también tiene que ver con los lobistas, con una serie de cuestiones que están de por medio en las lógicas a veces del Poder Judicial. Sí. Entonces, habría que ir innovando, insistiría yo, y creo que la propuesta que señalas de cómo se dio en el INE fue interesantísima.
al final nadie le debe a nadie nada, simplemente le debes a la nación servir y atender, ¿no? Excelente, querida Heréndira. Hay que innovar, tienes toda la razón, es muy importante generar nuevos escenarios y vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes con Heréndira Cruz Villegas en unos minutitos después de un breve corte. No se vayan. Aquí continuamos con Heréndira Cruz Villegas. Gracias por estar con nosotros, gracias a nuestro público. Estamos hablando sobre la reforma judicial, la necesidad de ser creativos, o sea, nada tiene que quedarse para siempre, ni es perfecto, y el Poder Judicial no es nada perfecto. Y la forma de nombramiento hoy de los ministros tampoco es perfecto. O sea, ¿cómo se nombra hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Generalmente a partir de pactos entre partidos políticos. Yo te doy un ministro, yo te doy un consejero del INE, yo recibo un consejero del INAI, ¿no? Es negociación, justamente lo que no ocurrió en tu caso y por eso al final de cuentas entró Leña como ministra. Le acusan de una cuestión de autoritarismo de imposición, pero la otra cara también está ahí. O sea, Moreno no quiso entrar en esta negociación. Entonces tenemos que pensar en otras formas. Existen en los Estados Unidos, existen en Bolivia, existen en todo el mundo. Cada país tiene su forma diferente de nombramiento. ¿Cuál es en general tu evaluación del Suprema Corte del Poder Judicial? O sea, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? Mencionaste algunas cosas al principio sobre tu comparecencia, pero estructuralmente, ¿qué es lo que hay que hacer, que hay que atender? A mí me parece que hay 4 elementos importantísimos en la Suprema Corte. Un elemento primero es cómo se hace el proceso de atención de los casos, ¿no? Es decir, porque hay casos que, insisto, pueden durar muchos años, otros pueden ser más ágiles y tal. Entonces, poner también como una lógica que permita drenar más fácilmente y atender los casos de manera adecuada. ¿Cómo cuántos casos llegan al mes o cuál es el rezago hoy en la Suprema Corte? Fíjate que no se puede hablar como rezago como tal, porque como no hay una lógica de lineamientos o lógicas temporales para decir, pues es rezago, ¿no? Más bien diríamos sobre la lógica que aún falta de hacer una normatividad o un mecanismo concreto dentro de la lógica de la decisión interna de ello para poder tener tiempos establecidos. Al revés, yo diría, John, porque pues no tendríamos insumos formales, tendríamos que tener dato duro, entonces pues ahí se complica un poco. Simplemente decir, ¿cómo haces un dispositivo mucho más ágil? Con equipos, evidentemente, que también hay que robustecer, también tenemos que aclarar esa parte, y generar esta forma de tener tiempos y formas claras, como se dan en procesos de amparo, en otra lógica que tiene tiempos y plazos claros. Ahí falta un punto. Y dijiste lo del amparo, ¿no? Que hay que reformarlo, pero ¿cómo específicamente? ¿En el mismo sentido? ¿Hacerlo más rápido, más ágil? Mira, yo creo que lo que falta todavía es hacer un proceso de agilización de los amparos, ¿no? Es decir, en los amparos indirectos es más laxo porque tiene que ver con política pública, tiene que ver con decisiones del Poder Ejecutivo, a diferencia de los amparos directos, que ya sobre resoluciones puntuales. Y eso pues tiene mayor agilidad en términos formales porque son muchos de ellos del orden penal o está en riesgo la vida, que es el primer caso de los amparos directos. En el amparo indirecto, yo puedo decirte 10 años, 20 años e ir pateando, incluso hacer hasta gestión pública, es decir, no me han puesto mi lámpara, que mucha gente eso hace, no me han así puesto el bacheado, no me han metido la carretera en mi pueblo. Entonces, este tipo de cosas no deberían de existir si hubiera un mecanismo mucho más ágil para atender primero y prevenir primero. Y segundo, puede irse un amparo indirecto por muchas salidas, por muchas vías, que puede durar muchos años. Entonces, ahí también tendríamos que ir acotando los dispositivos en esa lógica. Amparos contra privados, ¿cuál es tu opinión? Aquí estuvo Margarita Ríos Farjat, otra ministra, hace unos meses, a finales del año pasado, nos platicaba de un caso fascinante en que ella fue ponente en un caso de amparo de una madre que estaba defendiendo a su hijo en contra de una empresa aseguradora que no quería cubrir a ese hijo porque tenía discapacidad al nacer. Y ella decía, no, bueno, una aseguradora es una empresa privada, pero está cumpliendo una función pública de autoridad, cumpliendo con la necesidad pública general de la salud, de la cobertura. Entonces, en ese caso, deberíamos declarar la procedencia
Eso es todo un ámbito nuevo. Las redes sociales, nosotros mismos en el centro que dijimos de democracia de la UNAM hemos presentado amparos en contra de Meta, por ejemplo, por violación de los derechos de los jóvenes. ¿Eso es peligroso o estarías a favor? O Fíjate que ya hay un estándar. Yo creo que no podemos irnos porque además México ha asignado y ratificado muchas cuestiones. Y Naciones Unidas ya planteó formalmente la responsabilidad de las empresas, porque acuérdate que antes ni laborales ni del ámbito privado se tenían que atender en materia de derechos humanos. Y toda vez que el primero constitucional establece claramente el principio pro persona, evidentemente la persona está por encima del mercado, que es un tema también que tenemos que tener una discusión formal sobre los modelos económicos y la justicia, que eso no se ha hecho. Realmente, John, tenemos toda una deuda en discusión sobre esa parte. Claramente Naciones Unidas establece en esta dimensión que obviamente hay una obligación, no solamente esta lógica adecuada que se ha hecho de empresas socialmente responsables que tiene que ver con la filantropía, sino ahora tiene que ver con la responsabilidad justamente de este tipo de obligaciones de servicios que dan las empresas y que tiene que tener una garantía también a una visión, en mi opinión, que también está establecida por estos órganos en materia del derecho de la privacidad de las personas, en el caso de los jóvenes que estás comentando, y en el otro caso, pues no habría mucha litis toda vez de que ya hay estas responsabilidades. Obviamente las empresas tienen que hacerse cargo de este tipo de responsabilidades y podemos platicar muchos casos muy sensibles que incluso ahora en mi función como servidora pública en cultura podemos comentar, pero lo que sí te quiero señalar es que no, en mi opinión no hay litis, es decir, ya está establecido el estándar, evidentemente tiene que atenderse con base a eso y además hay una lógica contractual que cuando uno establece una dimensión de un servicio, en este caso de prestación de servicios de salud o de órdenes diversos del bien social, se tiene que cumplir. Entonces, me parece muy importante que estos estándares se fijen y sobre todo se sientan presentes. Creo que el caso de Margarita, de esta Rios Farhat, es importantísimo porque hay muchos casos que podemos platicar que lamentablemente durante la pandemia, por ejemplo, mucha gente falleció por la desatención médica que se dio en ese sentido y que lamentablemente la gente por justamente falta de información adecuada no les daban cauce incluso en los tribunales. Entonces me parece muy necesario actualizar también a los tomadores de decisiones en los juzgados, a los juzgadores en ese sentido, y creo que ahí ya está el presente. Ahora, creo que lo más importante, yo hablando de los desafíos dentro de la Suprema Corte, también tiene que ver con esta posibilidad de la lógica de itinerancia, es decir, un acercamiento a la realidad. Es decir, yo creo que algo muy importante es ir a hacer audiencias de salas, por ejemplo, depende de la materia, por ejemplo, si es de violaciones graves contra mujeres, pues ir a Juárez y hacer una audiencia pública allá en Juárez y ahora vete allá a Juárez, porque además no estás imposibilitado por ley. Y entonces tener una cercanía en territorio, en lo que está sufriendo la gente para poder atenderlo, o en Chiapas, si hay un tema del orden indígena, o en Guerrero del orden agrario, en fin, o sea, creo que tenemos una serie de cuestiones muy interesantes que además la sola presencia de la Suprema Corte para ciertos actores y poderes fácticos es importantísima esa lógica de cobertura y presencia. ¿Recuerdas hasta la más reciente reforma? La Suprema Corte tenía esta facultad de acción en caso de violaciones graves. Así de atracción. De facultad de acción. El caso de Atenco, el caso de la guardería ABC, eran momentos cumbre en que la Corte de repente era noticia y podía intervenir a favor de derechos humanos en un momento u otro. Y eso les parecía muy peligroso a algunas personas porque politizaba justo la justicia, justo lo eliminaron en unas reformas más recientes. Sí, pero justamente perdimos esa presencia pública de la Corte. Lo que tú estás planteando es más importante aún, no solamente los grandes casos, sino de manera cotidiana hacer ese trabajo y fomentar la denuncia. ¿Por qué no? O sea, los juzgadores luego se quejan de, ay, tenemos muchos casos, pero más bien son solamente los casos, muchas veces de los que tienen dinero para defenderse o para acusar. Y tendríamos que tener también mucho más apoyo del Instituto de Defensoría Pública que se ha consolidado muy bonito en estos últimos años, pero hay que financiarlo aún más y que se expande para que la gente realmente sientan que el Poder Judicial
está de su lado, ¿no? Sí, que además lo que tú dices fue justamente la época de Saldívar. Saldívar fue el que propició en su época, que es la 12ª, no recuerdo bien, que justamente se dio esa apertura y que lamentablemente hubo un revés en esa lógica, y que en esta época pues ya tiene otros estándares, que qué bueno que va evolucionando, tampoco puedo decir que no ha evolucionado. Claro. Debemos también darle honor a quien honor merece, y ya tiene, por ejemplo, un protocolo para juzgar con perspectiva de género, un protocolo para juzgar con perspectiva de indígena o multicultural o pluricultural. Sin embargo, sí, yo creo que lo importante no solamente es esto, sino cómo haces como un aparato adecuado, como un reloj. La justicia es un reloj muy preciso, John. Y entonces, evidentemente, hay una serie de déficits, ¿no? No solamente en la lógica de los espacios fundamentales de la Defensoría Pública. A mí la Defensoría Pública, y aplaudo mucho la labor de nuestro queridísimo amigo que estuvo ahí, el doctor Sandoval, que trabajó muy bien, e hizo trabajos muy interesantes justamente para estar con la lógica de las personas más vulnerables, más desatendidas. Y creo que esta parte tendríamos que seguir atendiéndola. Pero lo fundamental, me parece, John, es también cómo haces este reloj, no solamente en esta sala que tú comentabas, porque al final del día es como una sala constitucional, ¿no? Es una sala constitucional que revisa, que está atenta, que no le debe favores a nadie, sino que efectivamente agiliza y apoya en decisiones del orden de estas lógicas justiciables. Y entonces, ¿cómo haces que la verdad y la justicia se abrace? Efectivamente, aceitando todo el mecanismo que permite esto. Desde las instancias de procuración de justicia, la modernización y la lógica que permite en este nuevo sistema acusatorio adversarial tener mucho más eficacia, mucho más atención desde los ministerios públicos, dignificarlos, John, es que es muy complicado. En los estados la gente hasta los ve mal. Y entonces todo este tipo de estigmas también son un punto fundamental. Después, obviamente, los policías. La cotidianeidad con los policías son el primer respondiente, John. Entonces ahí es donde tenemos la acción de la policía, que luego se van estos casos hasta la Suprema Corte, claro, porque no se atiendan correctamente. Y evidentemente los sistemas de defensa pública son torales, sobre todo en lo cotidiano, porque mucha gente no tiene ni siquiera para pagar una defensa adecuada, ¿no? Todo este mecanismo, todo este reloj que te comento, pues evidentemente tiene ahora en este segundo piso de la Cuarta Transformación esta tarea de revisar acuciosamente, pero desde los sujetos que forman parte de las instituciones. Creo que las instituciones las hacemos las personas, y estas lecciones aprendidas, si tú te vas con los ministerios públicos de Tlaxiaco en Oaxaca, que me tocó ver, era impresionante, porque ellos mismos tenían que sacar sus copias, a veces hasta a mano tenían que sacar sus resoluciones. En fin, hay una serie de tareas de infraestructura, de atención, y de actualización también. Entonces, sin duda la justicia es una tarea fundamental, pero algo también de esta parte de la justicia tiene que ver con nuestra cotidianidad. Es decir, cómo la gente, insisto en esta encuesta, cómo asume o cómo entendemos el ciudadano común la palabra justicia, ¿no? Entonces te hace tan alejada la justicia, claro, tan lejana, porque en realidad ha hecho falta que eso que te enfrentas en el día a día, ¿no? En la lógica que ha ido evolucionando afortunadamente en la Ciudad de México, creo que el papel de Ernestina Godoy ha sido muy importante, claro, en las instancias de justicia en esta ciudad, o podemos citar otros ejemplos en otras entidades federativas. Pues ahí es el primer punto donde ha ido avanzando. Entonces creo que ahí este reloj hay que aceitarlo bien e invertirle también, John, ¿no? Claro. Porque es parte de la inversión para mejorar las prácticas. Giremos un segundito hacia tu trabajo actual, que eres abogada general de la Secretaría de Cultura Federal. También eres responsable de la Subsecretaría de Diversidad. ¿Cuáles son algunos logros más importantes de la Secretaría de Cultura en este sexenio, por lo menos los años que Gran giro, mi querido John, pero tiene que ver. Con la secretaria Alejandra Frausto. ¿Y cuáles pendientes quedan para el próximo sexenio? Mira, John, qué bueno que dices, porque tiene que ver, y lo voy a vincular. Muy bien. Creo que una acción de justicia son las acciones del orden preventivo, y la cultura es la mejor herramienta para prevenir violencias. La cultura no es un gasto, es una inversión social. Y justamente, muy atinadamente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Alejandra Frausto, la secretaria, han tenido una visión bien interesante, que es justamente sacar del palco a la cultura y llevarla al territorio.
Anteriormente, John, los beneficiarios de los procesos de cultura de este país solamente estaban focalizados en tres municipios. Cuauhtémoc, la delegación, Benito Juárez, la delegación, y en Nuevo León, en este caso Monterrey, y a veces Guadalajara. O sea, eran los lugares de residencia de quienes recibían los financiamientos. Exactamente. Ajá, okay. ¿No? Y ahora te podría decir que está esparcido en los 32 estados de la República y con mecanismos muy innovadores de participación, no solamente en el Sistema Nacional de Creadores y Creadoras, que es el Exfonca famoso, sino ahora también en los pueblos y comunidades indígenas, con las creadoras del arte popular, que es las artesanías, o incluso también con las cocineras. Es decir, se ha vuelto la visión de la cultura mucho más amplia y cotidiana, que eso es muy importante. Y además con un proyecto maravilloso que se llama Semilleros Creativos, que estamos en 578 municipios del país, que son municipios con mayor, cruzamos siempre con la secretaria Rosa Iselia Rodríguez todo el tema de violencias, y estamos ahí en las zonas más calientes de este país, trabajando duramente con los niños y las niñas, trabajando directamente con mecanismos después de la escuela, es como deportistas de alto rendimiento, pues se pone a estudiar violín, guitarra, teatro, cine, que es los niños mismos quienes deciden qué quieren y cómo lo quieren, y además con los papás y las mamás, cuando existen estas figuras, es muy importante porque se hace un mecanismo de cuidados, que también esto es muy importante. Y ahí es donde justamente hemos evaluado que la inversión vale la pena, John. O sea, en esos espacios se ha reducido las violencias, se han generado mecanismos claros de atención a los jóvenes, y siempre el arte transforma tu vida y la vida de los otros. Un muchachito de Sinaloa que estaba en una zona de Badiraguato, ahora es uno de los mejores trombonistas, que ya no está aquí, está en Alemania estudiando música, por decirte algo, ¿no? Gracias a estos programas. Gracias a estos modelos y a estos proyectos de intervención. ¿Se ha masificado? O sea, ¿cuántos miles o millones de jovencitos estudian estos programas? Digamos, en este programa ha sido muy focalizado, dadas las características de las violencias, y tenemos más o menos un aporte como de 20,000 niños y niñas en todo el país, pero de zonas muy puntuales. ¿Y es música en particular? No, es música, teatro, danza, acrobacia, fotografía, cine, performance diversos, entonces dependiendo hasta a circo. Entonces, y tenemos una ventaja, que también tenemos padrinos, ¿no?, para estos temas, que son diversos artistas internacionales. La verdad vale la pena. Y otro tema también tiene que ver con el resignificado del arte popular. Original es un proyecto muy interesante que se ha hecho para fomentar a la economía, es decir, ver al arte popular mexicano como parte y aporte, incluso ya con el INEGI, con las diversas instancias de evaluación de impacto económico, se observa que es un aporte de la cultura en ese sentido, y además genera desarrollo local sostenible. Y evitar la apropiación cultural. Totalmente. Estuvo con nosotros en el Canal 11 hace un par de años la secretaria Frausto, y nos hablaba mucho de esta estrategia de rescatar y defender todos los diseños, el arte local, indígena, y evitar que nos lo estén robando las grandes empresas transnacionales. Pero vamos a un breve corte y entramos a ese tema y más para continuar con Heréndira Cruz Villegas. Y hay un par de minutitos, te esperamos aquí en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM. No se vayan. Aquí seguimos con nuestra amiga Heréndira Cruz Villegas, abogada general de la Secretaría de Cultura a nivel federal, promotora de los derechos humanos, defensora de la libertad de expresión, de las mujeres, que no hemos hablado tampoco todavía de eso, grandes temas, pero a ver qué logramos abordar en este último bloque. Estábamos hablando sobre la agenda de la Secretaría de Cultura, lo que se ha logrado y cuáles pendientes son. Un redireccionamiento del financiamiento de 2 o 3 colonias a el país entero, evitar un poco esa elitización que a veces pasa en esos ámbitos, los semilleros, el otro programa de apropiación cultural, que era del fracking cultural que vivimos. Exacto. ¿Y cómo va eso? Demandamos en tribunales internacionales déjame decirte yo a diferentes empresas, ¿no? Claro. Cuéntame. Fíjate que ha sido bien interesante porque es un tema moral. Y vino, de hecho, hace 2 años, vino el responsable de la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Industrial, y estamos logrando con él justamente valorar
porque estaba sorprendido cómo logramos que algunas marcas que por obvia razón no puedo decir aquí y no me meto un gol, me cobran la regalía, se ha logrado que bajen lo que han plagiado, fíjate. Entonces, sí lo has logrado. Sí, lo bajan, luego es como un tema como ético también, donde ellos dicen, pues bueno, vamos a ver, hemos llegado muy buenos diálogos con ellos para hacer como co-creaciones con que eso ha sido padrísimo, las experiencias, por ejemplo, con Saltillos de Contla y de Saltillo, Coahuila, con casos como el de Tlahuitoltepec de Oaxaca también, o casos como los más plagiados que son los de Hidalgo, los tenangos de Doria. Entonces sí se han logrado cosas bien interesantes y que decirte, querido mío, que vamos avanzando en la lógica de una visión mundial de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios, que con África, Asia y nosotros como América Latina estamos colocando ante Naciones Unidas, y esperamos que en noviembre suceda algo muy lindo a favor de esto en la Organización Mundial de Propiedad Industrial para esto. Pero en tus casos concretos, en general, ellos han aceptado, las empresas. Totalmente. No hay juicios ahorita abiertos. Digamos, en términos judiciales no. Ha habido como, se llaman medidas de aveniencia o mesas de conciliación, donde hemos estado con Cancillería, Economía, nosotros como Cultura, pero sobre todo los pueblos, comunidades involucradas. Y los litigios han generado entonces nuevos espacios para co-creación y ha generado ingresos y, además, reconocimiento para comunidades. Claro, o sea, ha funcionado la estrategia jurídica, aunque no sea al final con una victoria en un juicio internacional, pero logras poner en cintura a estas empresas. Sí, y que se logra fundamentalmente. Y también, fíjate, hablando de logros, algo muy importante es la repatriación también de bienes culturales. Ah, sí, cuéntame. Mi Patria no se vende, que es un trabajo que se ha hecho impresionante en todo el mundo. Se ha logrado que más de 40,000 piezas se repatrien a nuestro país y que además se vuelvan a la comunidad, y que eso es una cosa muy importante, porque hablando de cuestiones que es un tema más moral y de respeto a los derechos, se han logrado estas posibilidades. Incluso coleccionistas muy famosos dicen, ¿saben qué? Aquí va toda mi colección que había comprado en el mercado de no sé dónde, en tal subasta. Y hemos parado también subastas en Francia, que Francia todavía tiene un proceso jurídico que avanzar. Italia muy bien con los carabinieris, que nos ha logrado también formar. Tenemos por primera vez, queridos amigos que nos ven, un cuerpo especializado de policía que está atenta y formada para este tipo de cosas como los carabinieres. Entonces, la verdad, estamos muy contentas. ¿Eso qué es, los carabinieres? Es la policía italiana la que atiende justamente estas cuestiones culturales, ilícitas, ¿no? Entonces se volvió un cuerpo especializado de patrimonio cultural. Es un modelo para lo que están haciendo aquí. Exactamente. Sí, estuvo aquí Diego Prieto hace unos meses para el aniversario del INAH, claro. Y estaba también muy contento con estos avances. Decía que sin precedentes lo que se había logrado. Claro, y también se firmó UNIDROA, que eso había sido una cosa que estaba parada desde los 80s, que es un pacto que tenemos internacionalmente justo para la cuestión de repartición de bienes, junto con don Jorge Sánchez Cordero, que es fundamental. Amigo, también ha estado aquí. Todos los que nada más faltaba yo, ¿verdad, John? Y entonces, fíjate que con ellos hemos trabajado muy de cerca para este tipo de procedimientos, y es muy importante que quienes nos ven, nos hacen el favor de ver, sepan, porque eso tiene que continuar. Nos parece muy importante que esto continúe. Y también algo fundamental, no solamente en esta lógica de cultura, es este mecanismo también de los nuevos espacios, Michael. O sea, yo creo que ahí, John, es fundamental que se reconozca todos los nuevos espacios que se han dado en la República Mexicana. Es muy importante el circuito cultural y el nuevo complejo cultural de Pinos Chapultepec. Sí, qué bonito. Quedó muy lindo. Pues ya va a ser y está abierto al público con una nueva Cineteca Nacional, con 14 museos nuevos, con una bodega nacional. Qué increíble. Y con un cablebús, que cada estación va a ser una estación de un museo. Qué bonito. ¿Y pendientes que...? Yo creo que la agenda pendiente para un segundo piso tiene que ver con unas políticas públicas mucho más definidas, descentralizables, con una lógica de fortalecimiento también a las escuelas, de la Secretaría de Cultura también. Están las escuelas que pocas veces las ven, y está la Escuela de Restauración, el Conservatorio Nacional de Música, y creo que es importantísimo robustecer más estos mecanismos y descentralizarlos también como una parte toral, y creo que algo también fundamental de lo que aún tenemos que ir avanzando y fortaleciendo en esta parte, tiene que ver con los instrumentos de colegiación con los estados y los municipios, porque se ve como algo muy fuera. Entonces piensan que todo lo tenemos que resolver la federación o el estado. Entonces tenemos que ver un mecanismo más adecuado para estas partes de descentralización de la cultura.
Súper, mira, Herendia, tú tienes una trayectoria muy larga. Nos conocimos hace No digas cuántos años, pero sí hace como mucho. 30 años, 30 ¿no? años. Nos conocimos más o menos como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, estudiamos Estaba- educación para adultos. Educación con el maestro Juan Madrigal. Sí, padrísimo, ¿no? de educación popular. Carmen Campero. Puros de lujo. Grandes maestros ahí. Y luego fuiste a trabajar, bueno, has trabajado en la CNDH, en Oaxaca. De todas estas diferentes experiencias, en Cencos, ¿cuál es la que más has disfrutado? Más allá de la que tienes ahora, que obviamente estás muy contenta Sí. con grandes ideas, pero pensando en años anteriores. Híjole, yo creo que cada una tiene su parte, porque debo decirte, John, que tú como compañero, amigo de lucha también, debo decir también que John es una gran persona que ha estado muy de cerca de los movimientos sociales. Pues en Secos tuve la oportunidad de acompañar los movimientos más duros de este país, ¿no? Y colocar una agenda muy importante que es la de libertad de expresión, en un contexto que tú sabes que era durísimo en los años 80 y 90, con una gran censura en este país, y que bueno, ahora estamos en otro México, pero que en ese tiempo decíamos que un termómetro de la democracia, sin duda alguna, son los medios de comunicación. Entonces, algo fundamental es que ahí, digamos, aprendí a estar muy clara en términos del territorio, que el territorio es el mejor termómetro también de los procesos de transformación de este país, y ahí es donde las luchas y las causas se deben de continuar. Después tuve la fortuna de estar en Oaxaca, fui la responsable de derechos humanos, me tocó hacer todo un proceso en un momento muy complejo de un gobierno de oposición frente al gobierno federal. ¿Fuiste responsable de tus manos dentro del gobierno Sí, estatal? yo sí no era- ombudswoman No, como tal, no, no, sino no, al no, área. no, que es como más- lo que era Encinas en el gobierno federal, ¿no? Como, Sí, pero era una Secretaría de Estado Sí. allá, ¿no? Entonces era de Secretaría gobierno. General. Sí, claro. Decía, Gabino tuvo la visión, Gabino Cue Monteagudo, que era el gobernador, de tener esta visión más amplia, porque venía de una lucha social, después del APO, después de todo el proceso de una gestión social muy fuerte, muy dura, y pues nos tocó luego entrar. Entonces fue una parte también de la pacificación. Y esta parte de la construcción de paz en los territorios, John, es una gran lección de vida con las comunidades, con 570 municipios, 480 de ellos con lenguas, con 40 lenguas diferentes, el estado más complejo en términos también de asuntos agrarios. Y pues ahí aprendí a la construcción de paz del lado de los pueblos y las comunidades originarias, y afros, porque también hay afromexicanos. Después tuve la oportunidad de ser la fiscal de desaparecidos de este país. Fui la primera fiscal de desaparecidos de este país, y me tocó con las señoras, pues conocer el país más profundo, más doloroso, más rancio. Y creer que las señoras siempre tienen la razón en muchos sentidos de sus saberes y de sus dolores. El dolor es la lección más dura de vida, de transformación de este país, mi querido John, y a ellas también les debemos este país que ahora tenemos por su lucha y por sus causas. Y tenemos todavía una gran deuda con desaparecidos para generar mecanismos más adecuados para prevenir y atender, y que tiene que ver con lo que antes decía. Y después tuve la oportunidad de estar con Luis Raúl González Pérez en la CNDH, en un momento también muy complejo de la situación en ese momento con el presidente Peña. Nos tocó hacer pues procesos de atención con comunidades indígenas. Yo era la responsable en la cuarta visitaduría del tema de indígenas, del tema de salud, que también no era menor, y de mujeres. Y bueno, pues ahí conjugué todos mis conocimientos, saberes y corazones, porque pues evidentemente logramos hacer muchos procesos de sistemas que ahora están vigentes en materia de derechos humanos de las mujeres, hacer informes periódicos de México ante la CEDAW, y qué bueno que Leti Bonifaz también logró esa parte como parte de la CEDAW, y nosotros nos tocó ser pioneras en ese sentido desde la CNDH, y sobre todo creo que algo muy importante es el papel de los órganos de derechos humanos en el país. Creo que no debemos de soslayar la importante tarea que se hace para estas cuestiones. Y bueno, después ya me fui digamos, estoy hablándote, digamos, de lo más reciente y más ágil y apretado, ahora en cultura, ¿no? Entonces en cultura es también parte muy importante de la Y este transformación. tema de los derechos humanos sigue como un lastre fuerte, ¿no? O sea, la violencia en el país sigue muy alto. Si bien ya tenemos un gobierno que no es represor como el de Peña Nieto, por ejemplo, el caso de Nochistlán, por ejemplo, me tocó acompañar a las víctimas ahí en esos años, y muchos otros casos durante el sexenio de Peña Nieto. Todavía seguimos con desapariciones,
seguimos con territorios pues sin ley oficial, represión todavía. Entonces, pues sí es importante insistir en esta agenda, ¿no? No esperar que con un voto, ¿no? Con un nuevo gobierno las cosas se vayan a resolver solitos, ¿no? Necesitamos que la sociedad civil esté participando, porque justamente lo que Cencos mismo y otras organizaciones de la sociedad civil fueron muy importantes construyendo esta agenda, y tiene que seguir más presentes y fuertes que nunca, ¿no? Pues tengo la confianza de que la presidenta electa tiene una visión muy, muy valiosa en ese sentido, porque también viene una lucha, fuimos compañeras del CEU y evidentemente la sensibilidad ayuda igual a este segundo piso de la transformación, ¿no? Tenemos que tener una visión que permita que los derechos humanos son justamente una perspectiva que te ayuda a tener una mejor gobernanza. No son un estorbo, son un agente que te ayuda a tener mecanismos de mediación, porque eso tiene la potestad y la posibilidad de los órganos de derechos humanos, tienen la potestad también de generar políticas públicas coordinadas con el Poder Ejecutivo y con los 3 niveles de gobierno, tienen la potestad también de generar mecanismos de participación directa, que eso, o sea, es decir, los órganos de derechos humanos son bien interesantes porque no los hemos explotado al 100%. Y entonces cuando tú ves desde una lógica muy profunda el tema de derechos humanos, como tú bien dices, John, es muy es fundamental. Esto es una pieza toral para un proceso de transformación en su sentido profundo. Entonces, creo que esta visión de Estado con una perspectiva y estándares de derechos humanos, si tú mides la acción de Estado desde los derechos humanos, te va a decir dónde tienes las fisuras, dónde tienes los huecos, qué te falta, incluso te ayuda hasta para cambiar personal si algo está fallando. Entonces, creo que desde ahí colocarlo es muy importante, pero también esta parte de la participación social. Creo que no podemos borrar la historia de un país como te conocí. Te conocí en la lucha a ti también. Entonces, las luchas sociales son parte de esta situación. Yo a mis alumnos en Derecho siempre les comento, John, que ningún derecho se ha logrado por la buena voluntad de nadie. Todos los derechos se han logrado lamentablemente con sangre. Y entonces no queremos que eso siga sucediendo. Es decir, las garantías de no repetición en derechos humanos es eso, que los derechos se garanticen por los diálogos, por los mecanismos de paz. Y entonces, si tú tienes esta visión, la pacificación de los territorios va a ser fundamental. Lo que tú estás diciendo es total, por ejemplo, en Chiapas. Ahora, con nuestro querido Lalo, tiene esta fuerte tarea de pacificar una entidad, de tener estos puentes de trabajo con la comunidad, que la comunidad es muy sabia, y posibilitar, y cito a Lalo por la confianza, pero puede irte territorio por territorio, donde este instrumento de los derechos humanos es muy prodigio, tiene muchos elementos de manera muy útil para poder intervenir. ¿Estarías a favor de recuperar esta lógica de la justicia transicional, ¿no? Cuando llegó Andrés Manuel en 2018, bueno, de hecho antes, después de haber la elección, se hacían muchos foros con Alfonso Durazo, con Loreto Ortiz, con Encinas, con toda esta lógica, y luego hubo como un rompimiento entre la comunidad, bueno, una parte de la comunidad de las ONGs de derechos humanos y el gobierno. ¿Crees que se podría recuperar ese diálogo o no vale la pena? Yo creo que la justicia transicional se ha logrado, John, con otros temas que son los planes de justicia. O sea, el presidente ha tenido a bien tener una visión muy interesante de intervención en aquellos lugares donde ha tenido grandes, como los yaquis, como los miráricas, y incluso hasta de patrimonio. Sacaron una cosa interesantísima de patrimonio cultural como rescate de estas formas de justicia para las comunidades. Entonces, creo, John, que efectivamente la justicia transicional es una herramienta muy importante y vigente para generar estos diálogos, incluso con las cuestiones de la guerra sucia, John, que poco se dice, poco se habla, pero que fue justamente estas visiones que se colocaron en esas agendas, que tú participaste, yo también participé en su momento, entonces que se lograron colocar esas agendas que se tejieron desde otra lógica, pero que es fundamental, es vigente la justicia transicional y es importante para lograr mecanismos de diálogo, reconciliación, porque este es un momento, John, en mi opinión, donde todos tenemos que dialogar. O sea, no podemos tener dos Méxicos, no podemos tener discusiones otra vez de mesa con gente muy querida, decir que hay dos Méxicos. Entonces, es al contrario, es el momento de una reconciliación. Es un momento donde este México todos cabemos y donde no hay estigmas, ¿no? Todos tenemos que participar para que nos vaya bien. Y estas son las herramientas fundamentales para estos diálogos.
Pues qué bonita visión, ¿no? Sí, la paz, la reconciliación a partir de la pluralidad, el diálogo, atender de raíz los problemas, y también tengo confianza, pues, Claudia es universitaria, viene de la UNAM, De nuestra científica, máxima clase. así es, y fíjate, han habido encuentros incluso con el rector y señales muy positivas. Entonces, eso es muy lindo porque en el sexenio anterior pues, somos muchos que hemos apoyado allá y acá, etcétera, pero sí ha habido como una polarización, y pues estaría muy bonito, ¿no? Generar estos espacios para el diálogo, para la paz, y que la UNAM pueda contribuir. Sí, claro, ¿no? juega un papel muy importante la UNAM, y creo que es el momento donde la UNAM tiene que recuperar su papel histórico, porque de ahí venimos muchos de nosotros, y sobre todo por el papel que durante toda la historia de reciente, moderna, ha jugado la UNAM en nuestro país para hacer un proyecto de nación. Entonces, me parece que es importante, pero insistir en esta visión de la pluralidad. Creo que no debemos de temerle a la pluralidad y a la, pues, nos ha tocado a nosotros en estas lógicas plurales trabajarle, ¿no? Y entonces, este es el tiempo, no solamente de mujeres, sino del diálogo profundo, de una visión que nos permita entendernos, recrearnos y reconstruirnos como nación. Pues de verdad, muchas gracias, No, querida hombre. Heréndira. Un privilegio. No, qué gustazo estar aquí y decirles a todos los que nos ven que el papel de la ciudadanía es importante. Tenemos que participar, estar atentos, los mecanismos de planeación comunitaria, en donde estén, la palabra siempre vale y nuestra palabra debe ser escuchada siempre. Muy bien, pues es tu casa. Ay, queridísimo, muchas gracias. Aquí estamos, y gracias a nuestra muy querida audiencia por estar con nosotros una semana más aquí en TV UNAM, en tus Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días. Abrazo.